Buenos días a todos. Vamos a ir empezando para cumplir con la puntualidad de quienes se conectaron. Darles las bienvenidas y agradecerles que se hayan inscrito y que se hayan sumado a la modalidad virtual de charlas, que en estos tiempos está siendo cada vez más frecuente. Como todos recibieron, la temática es muy actual y nos convoca un tema que todos estamos escuchando por todos lados, pero específicamente queríamos abordarlo en el impacto en nuestro sector y específicamente en los granos. Así que para eso tenemos un especialista en el tema, Ricardo Pacero. ¿Estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. El título de la charla, para ser bien específico, es Coronavirus y su impacto en los mercados granarios. Voy a presentar a Ricardo, el licenciado Ricardo Pacero, para no olvidarme de nada de su currículum. Es el director de FS Stone en el área de commodities para Argentina y Uruguay. Es magíster en agronegocios del Centro de Estudios Macroeconómicos en Argentina, licenciado en comercialización de la Universidad Argentina de la Empresa, especialista en mercado de capitales, director ejecutivo de Infoagro, y acordamos dejarlo por ahí porque tiene un largo currículum que lo antecede y con experiencia en el sector. Así que para dejar un poquito, establecer algunas pautas de orden en lo que es la charla, están todos silenciados los teléfonos, los micrófonos y las cámaras para no interferir. La charla tiene una duración aproximadamente de 45 minutos, capaz que se va un poquito más. Vamos a compartir pantalla y Ricardo va a ir exponiendo. Y la idea es hacer una instancia de preguntas al final. No obstante, si le van surgiendo temas y comentarios, tenemos un celular al cual pueden ir mandando, y así tiene que ver con la temática que les está tratando, y lo vamos sí a leer al final, y ahí se pueden sumar y conversar. Sin más, le doy la palabra a Ricardo y te escuchamos, somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias. Lo dicho, vamos a tratar de hacer un enfoque en la mañana de lo que está pasando en los mercados en materia de coronavirus, cuál ha sido el impacto que está teniendo el coronavirus, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de precios. Un escenario, les diría yo, que tiene como características principales que son dos palabras que los definen con claridad. Una es la incertidumbre y la otra es el desconcierto. Estas son, les diría yo, las dos palabras que están caracterizando este fenómeno hoy. Así que sin más, vamos a ir arrancando con la presentación. El COVID-19 sume al mundo en la peor crisis sanitaria, política y económica después de la Segunda Guerra Mundial. No hay un ser viviente en la Tierra que nos pueda contar cuál ha sido su experiencia en una pandemia de esta naturaleza y qué es lo que pasa cuando se sale de una pandemia de esta naturaleza. Estamos enfrentando a un enemigo que es silencioso y no podemos ver, y esto hace aún más complicadas las cosas. La ciencia trata de entender el accionar de este virus, cuál es el daño que va causando, cómo prevenirlo, pero en el medio de esta incertidumbre tenemos que movernos. El coronavirus tiene una cronología que es un tanto incierta. Ustedes sabrán que sigue habiendo acusaciones de todo tipo, si estamos hablando de un virus que fue contagiado de animales a humanos, o estamos hablando de un virus que básicamente fue creado en un laboratorio. Hay posiciones encontradas al respecto. La OMS es clara en el sentido de que ha sido un virus que fue contagiado de animales a humanos, mientras que algunos países sostienen claramente, con Estados Unidos a la cabeza, les diría yo, a partir del viernes de la semana pasada, de que esto fue creado en un laboratorio de China, y aquí hay cierta intencionalidad en materia de creación de este virus. Lo de Estados Unidos reviste cierta gravedad, porque Estados Unidos está en pleno proceso electoral.
Trump, que era una persona que hace 2 o 3 meses iba claramente a una reelección, hoy ve con ciertas dudas que pueda ser reelecto, de manera tal de que parece desandar los pasos que Estados Unidos habían dado en materia de acuerdo comercial con China, y parecemos volver a una situación de inicio. Y por el otro lado, le está mostrando a la sociedad americana que su rival, que es Biden, básicamente está representando los intereses de China. Ayer el mercado sintió un cimbronazo fenomenal porque todos pensamos que estamos volviendo atrás en el tiempo, en esto que ha sido un conflicto comercial desatado con virulencia, les diría yo, el año pasado, y que ha generado en materia de precios y en materia de originación de mercadería por parte de China una distorsión fantástica con la aplicación de aranceles mutuos que terminó en un acuerdo llamado Fase 1 allí por el mes de noviembre, que todavía no hemos visto materializar. A partir de allí lo que hemos visto es la aparición de una enorme cantidad de inconvenientes en el mercado, de todo tipo, y hemos convivido el año pasado no solo con el conflicto entre Estados Unidos y China, sino con la aparición de la gripe porcina, que diezmaba planteles de porcinos en China y que fue un ingrediente adicional en un mercado que ya venía bastante convulsionado. La cronología del coronavirus sencilla. La Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, notifica un conglomerado de casos de neumonía, provincia de Hubei, una neumonía de origen desconocido o una neumonía desconocida, que algunos creían que se trataba de una neumonía de carácter bacteriano. Posteriormente, 12 de enero del 2020, China publica por primera vez cuál es la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. 13 de enero del 2020 se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, que es el primero que se registra fuera de China, y después de una serie de sucesos, el 11 de marzo, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción por parte de China en ese momento, la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. A partir de allí, esta pandemia se desata con virulencia, primero en Europa, para hacerse después presente con una fuerza inusitada en los Estados Unidos y empezar a abarcar también gran parte de la América Latina. Ayer, lo que teníamos como números oficiales era que había en el mundo 3.4 millones de personas contagiadas, los fallecidos eran 246.000 personas, los recuperados superaban el millón. Es decir, que las víctimas están llegando hoy al 7.06% de los contagios y los recuperados están en el orden del 32%. El coronavirus lo que ha hecho a nivel mundial es obligarse a confinarse a más de 3.900 millones de personas. Llamémoslo cuarentena, llamémoslo aislamiento social. La mitad de la población mundial ya ha sido invitada o obligada a quedarse en su casa para luchar contra la propagación del virus. En este escenario el mundo se fue moviendo, estamos viendo aperturas parciales ahora en Italia, en España, en Francia, en 15 estados de los Estados Unidos, que de alguna manera intentan retomar la actividad, yo les diría normal, aunque el concepto de normalidad va a tener que de todas formas ser redefinido. Aquello que nosotros queríamos que era normal en el pasado va a dejar de ser normal en el futuro. La gente en su casa y el aislamiento hizo que los autos no se usaran, que cayeran los niveles de consumo, que los aviones no volaran, y el impacto en la industria petrolera se ha hecho sentir y con violencia. No es la primera vez que el mundo convive con una pandemia, pero sí es la primera vez que estamos frente a un escenario de una pandemia sobre la que nadie tiene ningún tipo de experiencia. Hemos visto en el tiempo brotes de distintas gripes, pero todos teníamos en ese momento, al poco tiempo, al alcance de nuestras manos un medicamento. El último fue el brote de gripe porcina, y había un medicamento que se podía aplicar en este caso llamado Tamiflu. El problema que estamos teniendo con el coronavirus es que estamos aprendiendo a entenderlo, estamos intentando descubrirlo, de manera tal que no existe ni pastilla ni vacuna, al menos por ahora, que nos permita despejar de nuestra cabeza esta sensación de preocupación, de desconcierto y de incertidumbre. Pérdidas de vidas,
parálisis de la economía mundial sin precedentes en la historia de la humanidad, revisiones brutales en las perspectivas de crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial. A fin de salvar vidas, tenemos que parar el mundo y reducir drásticamente la velocidad de transmisión de virus. Estábamos en una época de cambios y estamos yendo ahora potencialmente a un cambio de época. No va a haber un momento de eureka en el corto plazo en donde salgamos de nuestras casas y digamos esto se terminó. No va a haber por lo pronto una terapia que cure la enfermedad inmediatamente o una vacuna que la prevenga así como así. Vamos a tener que convivir con este virus y probablemente en un año o un año y medio encontremos una respuesta más satisfactoria. Hoy hay aproximadamente 78 proyectos de vacunas y se han comenzado con el uso de los retrovirales, el Remdesivir, que es el más conocido, se está experimentando ya en Estados Unidos y está cortando la estadía de la gente en los hospitales en aproximadamente un 30%. El Instituto Jenner de la Universidad de Oxford comenzó con un experimento contra otro coronavirus y ya fue exitoso en 6 monos, y este mes comienzan estudios en unos 6.000 pacientes. Los creadores de esta hipotética vacuna tienen esperanza que en junio ya se sepa si la vacuna es eficaz y segura, y estamos frente a una carrera contra el tiempo en el conocimiento y en el accionar contra este virus. El impacto en la economía mundial ha sido fuerte, y la pregunta que todos nos hacemos es cómo se presume será la salida. Y acá lo que uno puede compartir es la opinión de un montón de economistas acerca de cómo puede llegar a ser la salida de esta pandemia que azota hoy al mundo. ¿Cuál fue el impacto? Observemos solo lo que ha pasado en los Estados Unidos. La economía norteamericana en la mayor recesión de su historia, 26 millones de desocupados en 4 semanas. Era una economía de pleno empleo, y una caída del producto de entre un 15 y un 20% anual en el segundo trimestre del año. Un paquete de estímulo fiscal y monetario de cerca de 8.5 billones lanzado por el Congreso y la Reserva Federal, que representa aproximadamente 30% del producto de la mayor economía del mundo. La recuperación en gran escala de Estados Unidos se manifestaría nítidamente en los meses de julio, agosto y septiembre, y lo que se prevé en el mercado interno americano es un alza en forma de una vigorosa V corta, así una caída vertical, y la recuperación debería ser vertical y con la misma intensidad a partir del segundo semestre. Lo que estamos viendo es una tasa de desempleo que nos sitúa en los mayores niveles a partir de la década del 60, que nos hace replantear de alguna manera cómo fue la crisis del 29, esta caída en el nivel de actividad y la caída del empleo de Estados Unidos ha sido notable y ha sido rápida por otro lado. Vamos a tener un nuevo informe este día viernes acerca de lo que está pasando en materia de desempleo de Estados Unidos, pero esto sin lugar a duda está generando mucha preocupación. Y esa preocupación que está generando el desempleo de Estados Unidos empieza a teñirse de cuestiones de carácter políticas. Vuelvo a lo que comenté recién. Un tema a seguir muy de cerca es la reacción que está teniendo Trump con China en relación al famoso tema de la pandemia. Si la postura de Trump es reiniciar de alguna manera el conflicto que se había cerrado en el mes de noviembre del 2019 con China, los mercados los van a sentir y mucho, sobre todo lo que tiene que ver con el complejo oleaginoso, porque otra vez va a haber un redireccionamiento de China notable hacia Brasil y la Argentina, y los productores norteamericanos van a tener que repensar de alguna manera sus decisiones de siembra con otro producto que está notablemente castigado, como es el maíz. Este, le diría yo, es un escenario que aparece el viernes de la semana pasada, sobre todo porque se va acercando el momento de la decisión de la reelección o no reelección de Trump, y porque Trump necesita mostrarle a la sociedad americana que Biden es el enemigo, que China es el enemigo, y que Biden y China tejen algún tipo de alianza. El año pasado no había prácticamente fundamentos en el mercado de oferta y demanda. Cualquier Twitter de Trump movía el mercado con mayor violencia que cualquier fundamento puro del mercado. Hasta incluso, me animaría a decirles, el clima, porque la siembra norteamericana de maíz se hizo en una situación dramática, y sin embargo,
mucho más peso tenían los twitters de Trump que cualquier fundamento del mercado. Este es un escenario que podríamos llegar a reeditar de aquí hacia adelante, y que empezamos a mirar, insisto en esto, a partir del viernes de la semana pasada. Esta relación China-Estados Unidos sigue siendo muy, muy compleja, y el cierre de la economía norteamericana por parte de Trump está de vuelta a la vuelta de la esquina. Hay una diferencia importante para señalar entre esta crisis y la crisis del 29, que son los protagonistas. El gran protagonista de la crisis del 29 fue Roosevelt en Estados Unidos. A Roosevelt hoy lo reemplaza Trump. El gran protagonista de esta crisis, o de la crisis del 29, o de la crisis después de la posguerra en Inglaterra, fue Churchill, y a Churchill lo reemplaza Boris Johnson. Estamos frente a ausencia de los liderazgos que el mundo supo conocer, de manera tal de que la pregunta acerca de cómo se sale de la pandemia todavía es un gran interrogante difícil de contestar. Podemos salir al estilo de la Primera Guerra Mundial, en donde las economías lo que hicieron fueron cerrarse y protegerse, y a partir de allí desembocamos en una Segunda Guerra. O podemos salir al estilo de una Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo entendió que si el problema era global, la solución debía ser global. Estas son las preguntas que necesitamos todavía respondernos. En líneas generales, a nivel mundial, los economistas parecen por un rato haber dejado los números y empiezan a discutir letras. Y hay distintas opiniones. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, dice que la recuperación impulsada por la pandemia va a tener una forma de V corta, una caída abrupta al principio y luego una recuperación. Una vez que termine la cuarentena, ya que no se trata de una depresión tradicional, sino más bien de lo que Paul Krugman denomina un coma inducido, se veía esta recuperación. Para Krugman, para Reinhardt y para Rogoff, se va a tratar de una depresión de carácter prolongado, sin rebote en el corto plazo, más parecido a una letra L. McKinsey habla de una crisis que va a tener como una forma de serrucho, es decir, una especie de W. Vamos a salir, si el virus reproduce, entonces volveremos al aislamiento social y a la cuarentena para volver a salir más adelante. Va a haber un momento de idas y vueltas, va a haber un juego de prueba y error. La gente saldrá a la calle y si la cosa funciona, lo que se llama la inmunidad del rebaño, entonces seguiremos en la calle, y si el virus vuelve a atacar o recrudece, volveremos a nuestros hogares. Así Nahar de Exponential View propone una Z, tridimensional, con una recuperación que no llevará al punto de retorno, sino que irá por otra avenida, por el cambio estructural que se va a producir en el medio. Este abecedario de la trayectoria de la crisis que se discute tiene que ver con la recesión o con la depresión, que no tiene, insisto, referencias históricas similares. En ese escenario, uno podría decir, y para ponerle un poco de humor a la mañana, que el EBITDA, tradicionalmente conocemos, debería ahora definirse y considerar también el coronavirus dentro del impacto de los resultados de una compañía. En los mercados granarios el impacto también se ha hecho notar, y se ha hecho notar generando en los mercados una fenomenal volatilidad. El índice más famoso de materias primas, que es el Thomson Reuters EFRIS, el CRB Index, el más antiguo y tradicional, es un índice que nos está mostrando hoy el mismo nivel que veíamos en el año 72. La caída en la canasta de commodities que componen este índice, energía, metales, productos granarios, tropicales, nos lleva de vuelta al año 72. El impacto en precios al principio y hasta el 21 de abril en los principales cultivos ha tenido, o en los principales commodities, una misma dirección. Ha mostrado a todos en un signo negativo. Hemos visto caída de todo tipo. COVID-19 lo que está planteando en el caso de los mercados granarios son dos problemas de muy difícil solución en el corto plazo. La demanda, que se destruye, por un lado, y por otro lado la logística complicada por el temor a los contagios. La demanda limitada, destruida en el mercado de petróleo y con mucha preocupación en todo lo que tiene que ver con alimentos y forrajes. La oferta, por ahora no, pero también puede empezar a estarlo, y un ejemplo de esto es la decisión que Rusia ha tomado de restringir sus exportaciones de trigo. También podemos encontrar algún tipo de destrucción por parte de la oferta.
El almacenaje también aparece como otra dificultad. Lo vemos claramente en la industria del petróleo, en donde ya no hay lugar para almacenar. Y los inventarios. ¿Con qué nivel de inventarios estamos enfrentando esta crisis? Bueno, en el último informe que Luzda publicó en el mes de abril, para el caso del maíz, ya había un aumento de inventarios de casi 6 millones de toneladas. Si bien en las últimas 4 campañas el comportamiento en materia de stock finales a nivel mundial fue descendente, lo que estamos viendo ahora es que lo que se está levantando es el stock final, y esto básicamente se explica por ahora en el hecho de que Estados Unidos no va a necesitar derivar la cantidad de maíz que se presumía para la industria de etanol. El primer recorte que Luzda hizo entre el informe de marzo y abril está cercano a los 8.5 millones de toneladas. Cerca del 40% de la producción de maíz americana se vuelca, digamos, a la fabricación de etanol, y empezamos ya a mirar recortes. De manera tal que veníamos en una relación stock-consumo en el caso del maíz, que venía claramente en baja, tendencia que parecería por ahora revertirse. En el caso de la soja, estamos con un nivel de stock final de casi 100 millones de toneladas. Los stocks finales cayeron 10 millones de toneladas entre campañas, y esto tiene que ver con la caída de la producción de Estados Unidos, consecuencia del conflicto que Estados Unidos tenía con China y que ahora parece reproducir, y la relación stock-consumos también había bajado en el caso de la soja, estábamos a niveles de casi 29%. En el caso del trigo, hay un aumento de 5 millones de toneladas entre informes de Luzda. Estamos con un nivel de stock finales que yo les diría es el más grande de toda la historia en el caso del trigo, 293 millones de toneladas, y eso llevaba a la relación stock-consumo a cerca de un 39%. Es decir, cuando uno mira en materia de inventarios qué es lo que estamos viendo a nivel mundial, podríamos concluir que en los últimos 5 años no hemos atravesado algún momento climático o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur que haya generado un sustantivo recorte en materia de producción de los principales países productores. El único atisbo de algún tipo de inconveniente fue lo que vimos con el maíz norteamericano en la campaña pasada, como consecuencia de una fenomenal cantidad de lluvia, y a eso había que sumar los deshielos que desbordaron ríos. La siembra norteamericana se hizo en una condición, les diría yo, muy, muy complicada a nivel histórico, en el caso del maíz, y sin embargo, la producción de maíz de Estados Unidos orilló los 350 millones de toneladas con rendimientos que tuvieron en 105 quintales por hectárea. No vimos a partir de allí mayores inconvenientes, o no vemos mayores inconvenientes en materia climática, ergo hay una recomposición en términos de stock finales que el mundo viene viendo, ya les diría yo, en las últimas 4 campañas. Cuando uno mira para atrás y nos vamos hasta el año 2008, en el año 2008 teníamos una soja que valía $608 por tonelada. El precio del petróleo estaba en $147 el barril, y la relación del dólar-euro estaba en 1.6, allí por el mes de junio del año 2008. Un día nos levantamos a la mañana y los diarios hablaban de la caída de Lehman Brothers, y concluimos que estamos frente a una burbuja de carácter especulativo. A fin de año la soja estaba orillando los $464 por tonelada. En el año 2012 vimos una soja que estaba en $654 por tonelada. Ya no había una burbuja especulativa, sino un recorte importante en la producción de Estados Unidos, que pasaba de 82 a 67 millones de toneladas. Hoy estamos viendo una soja que está en niveles de 3.30, 3.20, 3.40. Estamos viendo una relación dólar-euro que está a niveles de 1.10, y llegamos a ver precios del petróleo por características de las transacciones en la bolsa negativas, o precios del petróleo entre 13 y 15 dólares el barril. Un escenario completamente distinto, que lo que genera hacia adelante es, insisto en esto, un fenomenal desconcierto y una fenomenal incertidumbre. ¿Qué han hecho los fondos en este escenario? Al martes pasado, que es la última información oficial que tenemos de la CFTC,
los fondos tenían, en el caso de la soja, una posición neta comprada de 31.497 contratos. Esto es 4.2 millones de toneladas. Y en maíz, la posición neta de venta era 333.827 contratos. Es decir, que los fondos estaban vendidos en cerca de 17 millones de toneladas. Estas eran las posiciones que los fondos venían sosteniendo para uno y otro cultivo. Una apuesta a cierta recuperación en el precio de la soja y una visión en el caso del maíz que continuaba siendo negativa. En la jornada que terminó ayer, los fondos, en el caso del maíz, terminaron vendidos en 160.000 contratos y en el caso de la soja se ha recortado la posición de compra, ahora estamos en 6.375 contratos. En la parte superior de esta gráfica, lo que les estoy mostrando es el récord positivo o negativo en cantidad de contratos comprados o vendidos que hemos visto en la historia del accionar de los fondos en los mercados desde junio del año 2006. El récord de posición de venta para el maíz está en 344.000 contratos. Es decir, que estamos por la mitad de lo que es el récord histórico en posiciones de venta. Ya concretamente, empezando a mirar los productos, petróleo, maíz, soja y trigo, veamos qué fue lo que pasó. Petróleo en el mercado internacional, un mercado que ya venía con algunos castigos como consecuencia de la falta de entendimiento en lo que se llama la OPEP+, que es la OPEP ampliada, la discusión suscitada entre Arabia Saudita y Rusia, que ya fue generando algún tipo de comportamiento descendente en el caso del precio del petróleo, acentuado con lo que después apareció. El consumo mundial pasó de 100 millones de barriles diarios a 80 millones y la baja aún puede ser mayor. Los países de la alianza OPEP, semanas atrás, acordaron un recorte de 9.7 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo. El problema es que la destrucción diaria en materia de demanda está superando los 20 millones de barriles diarios. Algunos creen que estamos en cerca de 25 millones de barriles diarios. Este recorte por parte de la OPEP no alcanzó para dar vuelta a esta historia. No hay literalmente sitio hoy para almacenar el petróleo, el que ya estaba en reserva y el que se sigue produciendo. En ese escenario, lo que hemos visto es un reaccionar en materia de precios que nos devuelve a la década del 90, con una caída fenomenal, histórica, les diría yo, en materia de precios. No solo por el nominal, sino por la velocidad, por la pendiente que esta curva fue tomando en las últimas 3 a 4 semanas. Es decir, que el petróleo parecería ser un producto cuya recuperación en materia de precios no podríamos llegar a verla por ahí hasta un mediano plazo. La primera salida para poder paliar ese problema de almacenaje fue echar mano a lo que se llaman los buques tanqueros. Hasta finales de marzo, en estas naves había unos 10 millones de barriles de petróleo a través de las aguas del mundo, cerca del 10% del consumo diario mundial. Hoy, la cantidad de petróleo almacenado en los tanqueros son 160 millones de barriles. Esto ha hecho que Trump saliera hace aproximadamente 14 días a decir que el petróleo norteamericano estaba protegido de los potenciales ataques de Irán en aguas territoriales. Este es un nuevo récord histórico, muy por encima de los anteriores máximos alcanzados durante la crisis del 2008, con cerca de 100 millones de barriles. Allí están viendo en esta filmina los buques a granel, estacionados en las distintas aguas del mundo con reservas de petróleo, y aquí están viendo, en Colorado, específicamente los buques petroleros que tienen mayor capacidad de carga. Esto es lo que el mundo está haciendo hoy para temperar de alguna manera este problema de almacenaje que se está teniendo y que está produciendo en precios el comportamiento que estamos viendo en los mercados. De hecho, el WTI, que es el petróleo norteamericano para entrega en mayo, el lunes 20 de abril pasado pasó de cotizarse de $18 por el barril al inicio del día
a un precio negativo de 35,22. Nadie quería recibirlo. El martes 21, el petróleo europeo, el Brent, cayó un 20%, a poco menos de $20 el barril, que es el valor más bajo que hemos visto en los últimos 18 años. En Estados Unidos, en lo que va del año, el precio de la gasolina ya cayó un 30%, el diésel cerca de un 20%. El importe de la gasolina en Estados Unidos está determinado en un 50% por el precio del crudo y un 20% depende de impuestos. Y en el caso del diésel, el 43% depende del valor del petróleo y el 19% de la carga fiscal. El 40% de la producción de maíz en Estados Unidos se dedica a la producción de etanol. Una caída en precios de petróleo histórica, insisto en esto, y un escenario de difícil recuperación si esta vuelta a la actividad social nos lleva de vuelta a un escenario de confinamiento o aislamiento, que es la teoría famosa esta de la W. La esperanza que todos tenemos es que esto se haya tratado de una B corta. Si vamos a un escenario de W, va a ser difícil ver una recuperación en materia de precios. Todo lo que está vinculado a combustibles en el mercado americano, petróleo crudo, gasolina, gas natural, etcétera, etcétera, ha tenido el mismo comportamiento. Cuando uno compara las gráficas estacionales con los precios promedios de los últimos 3 o 5 años, vemos cómo las curvas se han disociado por completo. La semana pasada, la Agencia Estadounidense de Energía mostraba que las reservas de crudo estaban en 527,6 millones de barriles, un alza de 9 millones de barriles, cuando los analistas estaban esperando un alza cercana a 11,9 millones de barriles. Este dato, que normalmente se publica semanalmente, es un dato que el mercado empieza a seguir. Y esto va a ser lo que el mercado espera contra lo que la agencia informe en esta destrucción de demanda que el petróleo necesariamente está sufriendo. También el etanol, como consecuencia de ello, tiene una crisis de carácter histórico. Márgenes negativos de 10 a 15 cents el galón, más industrias reduciendo su producción. Si este fuera un mercado dominado por la demanda normal, los márgenes de producción como este tendrían a todos los participantes en funcionamiento. Pero esta es una demanda que se está destruyendo, una demanda que está claramente en retirada. El consumo anual de gasolina en su nivel más bajo de casi 20 años. Hay un estudio hecho vinculado a las millas conducidas en Estados Unidos, y las millas conducidas en Estados Unidos en el 2020 están en los niveles del año 2014. Entonces lo que tenemos son stocks de etanol que están creciendo como consecuencia de lo que hemos visto en esta parálisis de planta y claramente un menor uso del maíz, y la producción que se va cayendo a pedazos como consecuencia de una contribución marginal básicamente de carácter negativo. Los precios del etanol también se van reduciendo, empujados por lo que pasa en el mercado energético. Los comportamientos son los que estamos viendo. Ahora, cuando uno relaciona al etanol con el maíz, es interesante ver el nivel de correlación lineal que hay en el precio del etanol y el precio del maíz. En el año 89, solo 8,15 millones de toneladas de la cosecha norteamericana se utilizaban para la producción de maíz. En el año 2018, llegaron a ser más de 142 millones. Fueron 136 en el 2019. Las estimaciones para el 2020, a priori, nos hablan de 128. La sensación que todos tenemos en el mercado es que la caída puede ser aún mayor. Si bien el USDA está diciendo en su último informe que hay una caída de 8 millones de toneladas, hay algunos que están estimando esta caída en 25 millones de toneladas. Es decir, que esta industria, que había crecido a la luz del mandato de corte de mezcla obligatorio y del accionar del etanol y los biocombustibles en el mercado mundial, hoy tiene un golpe letal. Y una de las principales demandas, que es el maíz, está bajo todo cuestionamiento. Maíz y petróleo mostrando un poderoso nivel de caída de precios que estamos viendo en el mercado del maíz, no tiene una explicación más que esta, que es
una fenomenal correlación con el precio del petróleo y la aparición de dos fundamentos no menores. Uno, que aparece en el informe de stock trimestrales y área de siembra de marzo, donde el USDA nos alerta de una estimación de siembra mayor para el maíz en los Estados Unidos, y a la luz de esa estimación, el último informe que se publicó ayer, la verdad causó una impresión fenomenal en el mercado. La velocidad con la que el farmer está sembrando el maíz es asombrosa en un escenario climático que es claramente favorable. Con márgenes negativos, que está haciendo que más industrias reduzcan su producción. Si esto fuera un mercado dominado por una demanda normal, más allá de los márgenes negativos, las industrias estarían fusionando, pero lo que estamos viendo es un mercado que tiene una demanda en retirada, un consumo anual de gasolina en Estados Unidos que es sorprendentemente bajo. Hay estudios que hablan de las millas conducidas en el 2020 y que nos sitúan al mismo nivel de las millas que se conducían en el año 2014. Es decir, que lo que estamos viendo es stocks de etanol que están subiendo y por otro lado, esa demanda que está habitualmente retirada. El gran problema en el tema del etanol es el impacto que está teniendo en el caso del maíz. Cerca del 40% del maíz se destina a fabricar etanol en los Estados Unidos. En Estados Unidos se pasó desde el año 89 de 8.15 millones de toneladas a un uso en el 2020 de 128 millones de toneladas. Ustedes fíjense que en el último informe de USDA de abril, ya el USDA redujo en 8 millones, en 8.5 les diría yo, millones de toneladas, el uso de etanol el uso de maíz para fabricar etanol. Algunos sostienen en el mercado que esta caída en el uso del maíz podría llegar a 25 millones de toneladas. Entonces, una industria que era notablemente, que había mostrado un crecimiento notable en los últimos años, como consecuencia del mandato de corte obligatorio de mezcla, está hoy virtualmente paralizada y es un gran signo de interrogación. La poderosa correlación que hay entre el precio del petróleo y el maíz hace que el maíz haya tenido este comportamiento en precios de carácter descendente, agravado también por otras circunstancias que vamos a empezar a analizar ahora. Ya yendo linealmente a mirar qué es lo que pasa con el maíz en el mercado internacional, lo que hemos visto campaña contra campaña, de acuerdo al último informe que USDA nos mostraba, es que la producción norteamericana se había caído, mientras que la producción de los otros grandes protagonistas de este mercado, la Argentina, Brasil y Ucrania, se mantenía medianamente entre campañas. La cosecha norteamericana en Estados Unidos, que fueron 347.78 millones de toneladas, campaña 2018-2019, fue una campaña sembrada en 36.3 millones de hectáreas, con un rinde de 105 quintales por hectárea. Una campaña que avanzó en condiciones tremendamente desfavorables, si no los rindes hubieran sido claramente mayores. En marzo, el USDA publicó el informe de stock trimestrales y área de siembra. En ese informe de marzo, el USDA está estimando el área de maíz en 39.25 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas más que la campaña anterior. Tomando rindes de tendencia, estaríamos hablando de una campaña que estaría entre 385 y 395 millones de toneladas. Con la caída que estamos viendo en la demanda de maíz para fabricar etanol, todo esto que se produzca en Estados Unidos va a terminar necesariamente en inventarios si es que el área de siembra es confirmada en el informe de junio de USDA en esta estimación que se hizo en marzo. La relación soja-noviembre, maíz-diciembre, nos hace pensar que por ahí el área de maíz algo debería perderse, pero por ahora la señal de no plantar que el farmer recibiría es una señal de carácter tardío, ya que los farmers tienen ya todos los insumos para poder avanzar con las tareas. Ya empezó la implantación de la campaña 2021, es la segunda mayor siembra de la historia, se está haciendo en un escenario climático tremendamente favorable y los avances en materia de siembra impresionan.
Entonces, esta hipotética mayor producción de Estados Unidos necesariamente engrosa los niveles de inventarios y potencialmente, allá el escenario que hemos descrito en el caso del petróleo, va a generar una presión adicional en materia de precios. La mayoría de los factores que vemos en el mercado siguen siendo bajistas. Los pronósticos de clima favorables. Fíjense el monitor de sequía en Estados Unidos en abril 28 del 2020. El área en condiciones óptimas. ¿Cuáles son o qué porcentaje del área está experimentando sequía en el área de siembra en los Estados Unidos? Apenas el 2%. Los pronósticos de corto plazo nos hablan de temperaturas por debajo de lo que deberíamos estar viendo, también con lluvias por debajo de lo que deberíamos estar viendo en el corto plazo, pronóstico climático que sigue siendo favorable, y a floración también un pronóstico climático que sigue siendo favorable. Es decir, no estamos viendo desde el punto de vista del clima amenaza alguna, al menos por ahora. Segundo, rápido avance en la siembra. En 2 semanas se han sembrado el 44% de los 97 millones de acres que se estimaban se iban a sembrar. Iowa, 78%, el año pasado a esta altura estábamos un 32% y en el promedio en el 46%. Lo que ayer se publicó en materia de avance de siembra es impresionante. En el 51% en su conjunto, contra un 27% de la campaña de la semana pasada, un 21% a esta misma altura el año anterior y contra un 39% promedio. Más área, buen clima y un avance fenomenal en materia de siembra en el caso del maíz, lo que nos hace pensar que estamos frente a un escenario en donde, salvo que el mundo muestre una brutal recuperación y empiece a crecer la demanda de petróleo, las razones para ver el comportamiento que el maíz está teniendo en materia de precios son claras, son contundentes, y yo no descarto que se sigan acentuando. Estamos frente a un avance de siembra extraordinario. Tenemos problemas de almacenamiento de combustible, destrucción de la demanda observada en las principales áreas urbanas que no están abriendo a la brevedad. Debido a la pandemia en Estados Unidos, varios frigoríficos y granjas han cerrado o están trabajando con bajo personal. Ya los procesadores sacrificaron 43% de cerdos y 38% menos de reses. Si se compara esto previo a la pandemia, y esto va a ir generando serios problemas en la cadena. Entonces, cuando uno va repasando lo que está pasando en el mercado del maíz, el gran productor, principal productor del maíz, Estados Unidos, todas las señales son alarmantes. Son alarmantes desde el punto de vista de lo que está pasando en los energéticos y desde el punto de vista de una fenomenal destrucción de demanda, una fenomenal área de siembra, un clima que acompaña y un avance de siembra que por ahora es bastante grande. El ritmo de exportaciones de Estados Unidos, por ahora, medianamente en línea para alcanzar lo que Luzda venía estimando. Hubo en la semana pasada un informe que generó cierto optimismo por parte de los mercados, sobre todo que hubo un rumor por parte de que China iba a salir a comprar 20 millones de toneladas de maíz norteamericano. Yo creo que estos rumores de compras de China empiezan a disiparse a la luz del accionar de Trump. Vamos a tener que estar atentos de vuelta a todos los Trumps, a todos los tweets que se le ocurra escribir a este hombre en el corto plazo y lo que esto va a ir generando en los mercados en materia de precios. La semana que viene tenemos el próximo informe de Luzda de oferta y demanda. Aquí dato para mirar es nivel de stock final. Si sigue habiendo destrucción reconocida por el USDA en la demanda de maíz para fabricar etanol, yo no veo cómo el informe de USDA que vamos a ver la semana que viene pueda generar cierta reacción de carácter positivo. Desde el punto de vista de los fondos, vemos fondos muy vendidos, muy sensibles al estar muy vendidos, pero no estamos viendo ninguna señal que haga que recorten estas posiciones de ventas más allá de una corrección técnica o una realización de utilidades. Mirando los precios del maíz promedio o los precios del maíz en los últimos 5 años para la primera posición de Chicago,
La línea gris que atraviesa la gráfica es el precio promedio que veníamos viendo en los últimos 5 años. Fíjense en qué nivel de precios estamos hoy. Yo les diría que estamos en un precio muy parecido a lo que se veía por allá por el año 96. La caída ha sido vertical. Y en ese escenario, sobre todo pensando en el mercado climático que deberíamos estar atravesando en breve, miren en el gráfico de estacionalidad. Este gráfico, para que se entienda, está mostrando cuál fue el comportamiento promedio que tuvo el precio del maíz en 3 años o en 5 años, cuál fue la curva que fue construyendo. Miren la disociación que estamos viendo en la campaña presente en relación a lo que históricamente se ve. Da la sensación de que ni siquiera podría llegar a haber una prima de carácter climático que generara cierta recuperación frente a estos pronósticos de clima que estamos mirando. Desde la aparición del virus en Wuhan, el 31 de diciembre, hasta la declaración de la pandemia, al cierre de ayer, el maíz pasó de $155.6 por tonelada a 122,34. Entre el 31 del 12 y el 4 de mayo, el maíz cayó un 21,33%. Perdió $33.26 por tonelada. Desde la aparición del virus hasta el momento en que la baja se acentúa, a partir del 11 de marzo, cuando la OMS hace la declaración de la pandemia. Factores axistas en el maíz. Difícil encontrarlos. La retracción de ventas. En los países exportadores el volumen de ventas se ha reducido ante la caída registrada en los precios. Las importaciones de China. A fines de abril hubo rumores respecto a posibles compras de 20 millones de toneladas. Uno y otro factor, hoy yo los pongo en duda, sobre todo el segundo. Y en relación al primero, yo no descarto que los precios terminen disociados de las decisiones de los farmers como consecuencia de la ayuda que se pueda recibir del gobierno norteamericano. Factores bajistas, una colección. La caída en el uso para el etanol, la caída en el consumo forrajero, lo que está pasando en la industria cárnica, el avance de siembra, los pronósticos climáticos, la estimación de una mayor área. Hay una colección de factores bajistas en el caso del maíz. Ergo, más allá de la caída que hemos visto, todavía podemos seguir estando en un escenario en donde estamos testeando pisos. En el caso de la soja, hubo entre campañas una caída en la producción norteamericana, y esto tuvo que ver mucho con lo que pasó entre Estados Unidos y China, conflicto y gripe porcina, pero esa caída en la producción norteamericana de alguna manera es compensada por lo que ha pasado en Sudamérica, y en ese escenario, de acuerdo a la estimación de USDA, nos fuimos manejando en materia de producción de los principales países productores, digamos. Lo que después vimos es a nivel de stocks una caída como consecuencia de esa menor producción norteamericana y un cambio en las reglas del juego como consecuencia del conflicto que Estados Unidos desató con China. Por la aplicación recíproca en materia de aranceles, sobre todo la decisión de China de arancelar la importación de soja, eso hizo que la soja norteamericana se transformara en el origen más económico del mundo, para cualquier país que quisiera comprarla que no fuera China, una soja castigada por ese arancel. Y por otro lado, China salió a demandar mucha soja en Sudamérica, sobre todo en Brasil, y una parte en la Argentina. Por eso veíamos un cambio fenomenal entre las capacidades teóricas de pago de exportación e industria, y también llegamos a ver triangulaciones. Argentina importando soja de los Estados Unidos por un puerto y sacándola por el otro con destino a China. Ese fue el escenario del conflicto y también hubo, por cierto, claramente una menor demanda de China como consecuencia de la gripe porcina. A China le preocupaba mucho más hacerse de carne que de materias primas para producirlo. Ese fue una constante en el escenario que vimos en el año 2019. La soja en Estados Unidos, de acuerdo al informe de USDA, también nos habla de una mayor cantidad de siembra. Como verán en el mapa, no hay área en los Estados Unidos de soja que esté experimentando algún tema de sequía, con lo que el avance también en la siembra de soja es bueno en el caso de los Estados Unidos, 23% de acuerdo al informe de ayer,
8% habíamos estado la semana pasada, 5% el año pasado a esta altura, y en un promedio del 11%. Si algo está claro a esta altura del partido, en el medio de todo este desconcierto y de esta incertidumbre, es que el clima está muy bien en los Estados Unidos y que el avance de siembra, tanto en maíz como en soja, viene siendo impresionante en las últimas semanas. Un avance que, fíjense, está dentro de lo mejor que hemos visto ya en términos históricos en las últimas campañas, arrancando de la campaña del año 2009. Si miramos lo que es el comportamiento de las exportaciones norteamericanas, en el caso de la soja, lo que estamos viendo es una exportación total de casi 48.3 millones de toneladas, 13% aproximadamente por debajo de lo que el USDA estaba estimando, en relación al ritmo que deberían tener. En el maíz estamos viendo un fenómeno parecido. La semana pasada el mercado se inundó de rumores. China había comprado entre 7 y 10 cargos de soja norteamericana. China, a la luz de lo que está pasando ahora, podría empezar a plantearse de vuelta la compra o el origen de soja norteamericano en relación a lo que empieza a desatarse de vuelta desde el punto de vista geopolítico. Y por otro lado, existe también una preocupación interna vinculada a la falta de demanda de alimento para animales, la producción de pollo, de cerdos, que ha caído drásticamente y que claramente reduce la necesidad del uso de harina de soja en los Estados Unidos. Tenemos un consumo interno incierto y también es incierto el ritmo que están teniendo las exportaciones de los Estados Unidos, sobre todo en el caso que China incumpla con la fase 1 del acuerdo firmado en noviembre del año 2019, y que China siga generando origen de soja en Brasil o intente hacer algo más sobre los puertos argentinos. Un escenario desde ese punto de vista complejo, cuando uno mira el ritmo que tiene la venta de exportación de soja de Estados Unidos, golpeando claramente las cotizaciones que venimos viendo en los mercados sobre último en las últimas jornadas. Hasta acá, 600.000 comprometidas, pero un escenario en materia de demanda bastante incierto. China tiene, por cierto, el 90% de su necesidad cubierta hasta julio. La pequeña buena noticia que pueden tener los norteamericanos es que el 80% de la producción brasileña ya está comercializada, y que por ende, durante la segunda mitad del año tendrían mayores chances de colocación. China importó en marzo 4.3 millones de toneladas de soja, 13% menos que lo que vimos en el 2019. Sin embargo, cuando yo tomo el trimestre, enero-marzo, China está comprando un 6% más que lo que compró el mismo periodo del año pasado, lo que tiene lógica, porque China fue de alguna manera usando stocks finales a la luz del conflicto que había desatando y necesita cierta recomposición. El gran ganador en esta circunstancia es claramente Brasil. Las exportaciones de marzo fueron 13.3 millones de toneladas, se esperan que las de abril terminen en 14.5, estos son los números que venimos manejando, 24 millones de toneladas exportadas ya por Brasil, 4 más que lo que habían exportado el año pasado, y el productor brasilero viviendo momentos, les diría yo, de mucha bonanza, no solo por los volúmenes de exportación, sino por la devaluación de la moneda brasilera, que está generando muy buenos márgenes para el productor brasilero, y en donde todavía hay información en el mercado local acerca de que potencialmente estaríamos frente a un nivel de exportaciones aún mayor de lo que se está estimando. El real está en un nivel histórico después de la devaluación que se fue originando. Brasil tiene la posibilidad de manejar la moneda de esta naturaleza. Los precios para la soja brasilera también están en un momento notable. Las compras de China siguen priorizando a Brasil por arriba de cualquier origen, y en este escenario la reacción que los precios de Chicago vienen mostrando es consecuencia neta, clara, violenta, directa de lo que venimos mostrando. China viene haciendo en materia de demanda, a lo que hay que sumar, insisto, y perdonen que sea recurrente en este tema,
lo que el presidente de Estados Unidos se plantea hacer de acá en adelante para poder asegurarse una reelección. Si la postura del presidente norteamericano va a ser elegir de vuelta como enemigo a China y pegar a su opositor demócrata, Biden hoy, a lo que haga China en un proceso de simbiosis, te diría yo, bueno, vamos a estar frente a un escenario en donde la volatilidad potencialmente va a seguir creciendo como consecuencia de las actitudes que él pueda tomar. Hay otro tema que no debe ser perdido de vista, que es el tema de la gripe porcina en China, que todavía no está terminado. Recuerden ustedes que este es un virus que puede permanecer en el ganado por un término de 10 años, puede seguir infectando planteles. El último antecedente histórico que nosotros vimos de un brote de esa naturaleza fue en Rusia, en la región de Siberia, y fue un brote que a Rusia le llevó cerca de 10 años en poder ser de alguna manera terminado. Vamos a ver a una China con una importación creciente de carne. Ahí sí China es muy dependiente de los Estados Unidos, más allá de que ni todo el mundo junto a China le podría dar hipotéticamente la carne de cerdo que China necesita en la medida en que la gripe porcina siga diezmando sus planteles. También la industria del biodiesel está bajo presión, no la presión que tiene el etanol, en el caso del maíz, pero claramente está también bajo presión. Este no es un tema menor. ¿Cuáles son los factores alcistas que vemos en el mercado? La comercialización de la cosecha en Brasil, ya en un 80%, limitando la disponibilidad remanente para los próximos meses. La disposición de venta en Argentina y en Estados Unidos, que es bastante acotada frente a la caída de precios. En Estados Unidos, de vuelta, la ayuda del gobierno norteamericano podría llegar. Y como factores bajistas, la baja que se ve en el consumo global de harina de soja, el ritmo de exportaciones de los Estados Unidos, a lo que yo le sumaría claramente el avance que estamos viendo en materia de siembra y un panorama climático que por ahora es bastante alentador. La soja viene mostrando, por otro lado, el comportamiento típico normal que se ve para los últimos 3 o 5 años promedio. Hay una caída en el precio de la harina que también estamos viendo en el mercado, el aceite está arrastrando por lo que pasa en los energéticos, el precio de la soja está claramente por debajo del promedio histórico que hemos visto en los últimos 5 años, lo hemos visto también en el caso del maíz. La diferencia del maíz con la soja es que en el caso del maíz es aún mucho más bajo en términos de percentiles que lo que estamos viendo en el caso de la soja. También la harina por debajo del promedio y claramente el aceite por debajo del promedio. Haciendo el mismo análisis que hice para el maíz, desde la aparición del virus hasta el día de ayer, la soja pasó de 354,55 a 306,45. Una caída de casi el 14%, cerca de $48 por tonelada. Como verán, en términos nominales es mayor la caída que vemos en el caso de la soja que en el maíz. La caída del maíz es mayor en términos porcentuales. En el caso del trigo, lo que hemos visto en las últimas campañas a nivel mundial fue una importante recomposición de los stocks finales en el caso del trigo. Se lo mostraba en las gráficas al principio, una producción que a nivel mundial se ha ido recuperando. El trigo hoy está en medio de un mercado climático, las próximas semanas van a ser claves, la demanda de trigo continúa firme, hay una vuelta hacia la demanda de productos básicos como consecuencia de la pandemia. Los traders están observando con atención el accionar gubernamental en los principales países exportadores. Si el clima medianamente acompaña, el hemisferio norte tendría asegurada una buena campaña y ello va a disipar el riesgo de restricción al comercio. Si se confirma, los valores del trigo van a quedar expuestos a riesgos bajistas significativos. Lo hemos visto mucho la semana pasada cuando cambiaron los pronósticos climáticos para el hemisferio norte. No solo porque va a haber más oferta, sino porque la relación de precios con el maíz está muy desfasada, jugando fuertemente en contra de su uso para forraje. Rusia suspende las exportaciones hasta el 1 de julio. A mí no me preocupa tanto esto porque lo que quedaba como remanente está prácticamente hecho y lo que estamos viendo es una campaña que va a aparecer en mes y medio. Este es un dato que golpeó en su momento al mercado, que generó cierta recorrida en materia de precios, pero creo que como factor, entiendo yo, ha desaparecido y aparece como factor de vuelta de peso un clima que ahora presiona para abajo.
buenos pronósticos climáticos en el hemisferio norte que venía mostrando pulsos muy secos, sobre todo en algunos países productores, una recuperación climática notable desde a partir de la última semana, y una presión de cosecha que debería hacer de sentir entre un mes y medio, marcados que están manteniendo por ahora una tendencia de carácter bajista. Le está costando al trigo norteamericano competir a veces, en materia de precios se está haciendo complicada la competencia a veces para el trigo norteamericano en relación al trigo del Mar Negro, en relación a lo que está presentando hoy el trigo francés en materia de precios. En la Argentina hay una gran preocupación adicional en el mercado de trigo que está vinculada a la errónea decisión del presidente de la Argentina de abandonar la mesa del Mercosur, una consecuencia en la demanda de trigo brasilera que puede tener esto para la Argentina. La condición bueno más excelente que sigue mostrando el trigo de invierno en Estados Unidos está orillando un 55%, 4 puntos encima del promedio histórico que estaba en 51, por lo que tampoco vemos en el caso de trigo alarma desde el punto de vista climático. Los precios en línea con lo que hemos visto en los mercados estacionales, y fíjense que es el trigo el único precio en los mercados internacionales que se mantiene por arriba del promedio de los últimos 5 años. Claramente, en Kansas y en Chicago, el precio del trigo está por encima del promedio de los últimos 5 años. Es el producto que mejor ha resistido esta debacle que se ha venido dando en precios en los mercados granarios a la luz de la aparición de la pandemia del coronavirus. Y esto necesariamente tiene 2 razones. Primero, no es un producto vinculado a los energéticos. Segundo, hay una vuelta del mundo a las demandas básicas. Fue muy influenciado por los problemas climáticos en el hemisferio norte, y lo seguimos viendo cotizando por encima del precio promedio histórico. Desde la aparición del virus hasta la declaración de la pandemia, o hasta el cierre de la jornada de ayer, el trigo perdió un 7.39%, 15,25 dólares por tonelada. ¿Cuáles son los factores alcistas que estamos viendo? Las licitaciones para importaciones, que siguen siendo importantes, el cupo de exportaciones de Rusia, que a mi juicio está perdiendo peso, los aranceles de importación en Marruecos que fueron suspendidos, decisiones que están tomando muchos de los países que tienen que ver con las políticas arancelarias vinculadas a la compra de trigo, factores bajistas, la condición que estamos viendo en los cultivos de invierno en Estados Unidos, la mejora del clima que vemos en el hemisferio norte y la presión de cosecha que se va a hacer sentir entre junio y julio. Conclusiones finales. Volviendo a los cultivos, maíz, soja y trigo. En el caso del maíz, yo creo que puede haber razones para que el maíz siga teniendo un comportamiento de precios de carácter descendente. Soy medianamente optimista en el caso de la soja, pero muy subordinado a lo que Trump decide hacer con China, no a los fundamentos del mercado. Y en el caso del trigo, creo que es el producto más potenciales. Hay personas susceptibles al virus, hay personas infectadas por el virus, hay personas muertas y hay personas que se han recuperado. Y una vez recuperadas, es más difícil que sean infectadas. Llega un punto en que los números de muertos es alto, el número de recuperados es alto y el número de infectados puede ser todavía alto. El número de personas susceptibles puede ser relativamente bajo y estar disperso. En ese momento, el virus que se encuentra en los infectados no tiene oportunidades de contactar con los susceptibles y podemos empezar a pensar en que podemos dejar de sufrirla esta pandemia. Creo que el mundo va a salir lentamente de esta recesión económica, emergiendo del aislamiento y con una demanda creciente de alimentos. Se va a ir revirtiendo la actual crisis intentando nuevamente recomponer bajas existencias. Creo de todas formas que el concepto de normalidad va a tener que ser redefinido. Las pandemias son derrotadas por la responsabilidad de la gente y por la solidez de las instituciones. Ejemplo de esto, Australia y Nueva Zelanda. No será levantando barreras que las vamos a detener. Global y racional es el problema, global y racional debería ser el remedio. Les agradezco por la atención
y a la espera de las preguntas que ustedes consideren necesarias. Gracias, Ricardo. Creo que muy clara la charla, con detalles en cada uno de los granos de más importancia para nosotros, para nuestros productores. Y capaz que leemos algunas de las preguntas que tenemos por el teléfono y por el chat, y si alguien después quiere intervenir de manera en vivo, abrimos los micrófonos. Por acá tengo una, a ver si puedo abrirla. ¿Cómo se ven hoy en Argentina las áreas de trigo, soja y maíz? Bueno, la cosecha de maíz y soja vienen avanzando bien. Hemos pasado por algún momento complicado en materia climática, pero el avance de la cosecha tanto en soja como maíz por ahora viene bien. Respecto al área de trigo, la sensación que yo tengo es que vamos a tener algo más de área en trigo. Hay una actividad de la bolsa que va a realizarse relativamente poco tiempo y tendremos una diferencia un poco más clara. Yo espero mayor producción de trigo para la Argentina. Me preocupa el tema Mercosur, no es un tema menor, cómo se desate el tema del Mercosur en la Argentina, en relación a si realmente la Argentina decide abandonar la mesa del Mercosur en materia de negociaciones internacionales. Hoy el tema en cuestión es las negociaciones o los acuerdos bilaterales con Corea del Sur y con Canadá. Argentina decidió levantarse de esa mesa, a mi juicio equivocadamente. Esto puede hacerle replantear al productor de trigo una decisión en materia de siembra. Los números hoy nos dicen que la mejor ecuación es trigo y soja de segunda, desde el punto de vista de la rentabilidad para el productor. Las ventas de soja han venido avanzando medianamente bien, hay mucho maíz en Argentina, está entrando en poco tiempo todo lo que tiene que ver con el maíz de segunda, se ve hacia adelante un horizonte de precios más bajos para el maíz, y hay mucha preocupación, claro está, es que la baja de precios que estamos teniendo en algunas zonas lejanas a los puertos y con la presión tributaria que el gobierno impone al productor en la Argentina, potencialmente veamos algunas zonas hacia la campaña que viene con serias dificultades. Oh, perdón, que no he abierto el micrófono. Tenemos otra pregunta. ¿La amenaza de precio de la soja es Trump y el Twitter y la guerra comercial con China? A mi juicio, sin lugar a duda, porque antes de que al viernes Trump empezara con esta historia a través de uno de sus secretarios de comercio, de acusar a China de que el virus fue fabricado en un laboratorio, estábamos todos pendientes de que China empezara de alguna manera a materializar la fase 1 del acuerdo firmado en noviembre. Esa fase 1 implica por China la compra de mayor cantidad de producción agrícola norteamericana. En caso de que esto aparezca y tengamos noticias vinculadas a mayores cargamentos de soja, o se materialicen compras de maíz o de sorgo, entonces podríamos ver a un mercado reaccionando en consecuencia. A mí me da miedo ver la actitud que Trump empezó a tomar a partir del viernes de la semana pasada, porque me recuerda y mucho lo que vivimos el año pasado, en donde cada Twitter que este hombre escribía terminaba generando en el mercado los estragos que vimos. Y bueno, vimos un ejemplo claramente ayer. Las manifestaciones públicas de Trump hicieron que la soja ayer en Chicago, a la apertura, estuviera 15 cents debajo. Entonces, cuando aparece de vuelta esta incertidumbre acerca de si hay acuerdo o no acuerdo con China, si China compra o no va a comprar, tenemos un ingrediente que no teníamos el año pasado. Hasta el año pasado, Trump tenía la certeza de que iba a ser reelecto. No tenía ninguna duda. Economía de pleno empleo, crecimiento, dólar fuerte, etcétera, etcétera. Hoy hay más de 26 millones de desocupados en Estados Unidos. Y hay muchas dudas acerca de que Trump pueda ser reelecto. También esto vinculado a la forma en que él manejó la pandemia y cómo minimizó la pandemia. Entonces, en el afán de ser reelecto, probablemente en su psicología, empiece a generar esta idea de que Biden es el enemigo porque Biden es China. Y empiece de vuelta a generar una serie de tweets que hagan que el mercado desconfíe que China definitivamente materialice ese acuerdo, que ya viene, por otro lado, bastante demorado. Yo creo que eso puede llevarse puesto cualquier fundamento. Sobre todo porque no tengo un fundamento que me ayude hoy. Cuando uno mira lo que está pasando con el avance de siembra de soja y maíz en Estados Unidos, insisto en esto, es impresionante. Es más área en los dos cultivos y el avance es impresionante. Y no tenemos pronósticos climáticos que nos hagan pensar
que esto puede cambiar, al menos en el corto plazo. Entonces, yo tengo un avance de siembra fenomenal, tengo un área que es más grande, y tengo una demanda que se destruye, y bueno, todo esto va a inventarios al final del día, y el impacto en precios se tiene que hacer notar. Totalmente, totalmente. Tengo otra preguntita por acá. Desde el comienzo, bueno, creo que esto ya fue hablado, pero como pregunta recibida la leemos. Desde el comienzo de la guerra China-Estados Unidos comenzó a consumir de sus inventarios. La pregunta es, ¿cómo están ahora de stock en soja para enfrentar la pandemia? ¿Deberían importar más este año? Deberían de alguna manera, a ver, voy a ser claro en esto, cuando uno habla de stocks finales en China hay que ser precavidos, digamos, nunca tenemos certeza acerca de cuáles son los niveles de stock finales en China de cualquier cultivo, más allá de lo que Luzda publique. Cuando uno mira lo que Luzda publica, la sensación es que China tiene el 50% del stock final de maíz del mundo, tiene un 30 y pico por ciento de los stocks finales de trigo del mundo, y en el caso de la soja no estamos viendo ese número. Ahora, lo que China viene haciendo es intentando levantar su producción de soja, que históricamente estaba entre 12 y 14 millones, y hoy llega a 18, ha consumido stocks, sí, ha consumido stocks en el último año, pero el volumen de compras de China que viene teniendo de Brasil el año pasado y este año no me hace pensar a mí que tengan allí algún tipo de inconveniente. Sobre todo, si vemos un reverdecer del brote de gripe porcina que generaría una menor demanda de poroto para fabricar harina y claramente una mayor demanda de carne. A mí no me preocupa, al menos por ahora, el nivel de stock finales de soja que tiene China. Yo creo que China puede capear esta campaña con total tranquilidad, en la medida en que siga originando volúmenes crecientes de soja brasilera y termine comprando productos terminados, si es que el compromiso de la fase 1 no se materializa. Por eso, insisto, yo soy medianamente optimista en el caso de la soja, que si hubiera equilibrio emocional por parte de quien gobierna Estados Unidos, etcétera, etcétera, cosa que es difícil, por cierto, una de las cosas que creo que la humanidad debería replantearse a la luz de la pandemia, porque solemos votar líderes mesiánicos. Esto es algo que deberíamos replantearnos, digamos, porque el liderazgo que el mundo tuvo en el pasado no tiene nada que ver con este. Hoy está Bolsonaro en Brasil, Johnson en Inglaterra, Trump en Estados Unidos. Entonces es muy difícil entender el equilibrio emocional que esta gente puede llegar a tener. Entonces, en ese escenario, si China activara la fase 1, yo soy optimista desde el punto de vista del precio de la soja o la recuperación del precio de la soja. No tengo ese optimismo en el caso del maíz, porque seguimos observando destrucción de demanda en el caso del mercado energético, y necesariamente el maíz está idealmente vinculado a lo que pasa en esos mercados. Después estará todo lo que el gobierno norteamericano vaya a hacer, que yo creo que va a hacer, como lo hizo el año pasado, en materia de apoyos directos a los productores, lo que le permitirá al productor disociar el precio del mercado internacional de su decisión, porque tiene por otro lado un apoyo del gobierno norteamericano, como hemos visto en soja en la campaña que pasó. Bien, clarísimo. Esto tiene que ver específicamente con Argentina. ¿Se vienen más retenciones en trigo y maíz en Argentina? No, yo no descarto nada, no. Sinceramente, no. En la Argentina nunca uno tiene que descartar nada, digamos, ¿no? Cuando nosotros tocamos fondo seguimos escarbando, en todo lo que generalmente hacemos. Pero no creo que haya espacio, ningún espacio para poner otro nivel, un nivel de retenciones mayor. Sería una locura por parte del gobierno una decisión de esa naturaleza, totalmente a destiempo. Creo que la economía argentina está seriamente dañada, el nivel de desempleo y el nivel de actividad, ha caído verticalmente, el nivel de desempleo va a crecer. Es difícil pensar lo que nos espera en el medio de potencialmente un default, pero no veo de qué manera el gobierno pueda generar un esquema mayor de retenciones, porque la verdad no va a poder generar a través de esto un mayor nivel de ingresos, porque los precios que estamos teniendo no son los precios con los que Cristina o Néstor gobernaron la Argentina en los últimos años, como para pensar que de ahí se puede recaudar. No creo que esto sea de esta manera. Siguiendo con Argentina, ¿qué postura tenés respecto a la postura de Argentina con el Mercosur? ¿Hay probabilidades de que pueda retirarse, que lo pueda abandonar?
De vuelta, cuando uno piensa en Argentina es el país donde todo es posible. Esta es la realidad. A mí me parece un espanto en términos de política exterior lo que la Argentina está haciendo en el caso del Mercosur. Cuando el Mercosur va como bloque a negociar con Corea del Sur o Canadá, habría que entender qué es, por ejemplo, Corea del Sur en términos de demanda agroalimentaria. Para entender el beneficio de la Argentina, el bloque de negociar en forma conjunta con Corea del Sur o con Canadá. Esto tiene que ver con aquello que yo te mencionaba al principio. ¿Cómo salen los países de esto? ¿Van a cerrar la frontera? ¿Se van a proteger? ¿Van a cerrar su economía? Estas son las decisiones que uno tiene que tomar. Si la Argentina pretende vivir con lo nuestro, es volver a los 70 modelos de sustitución de importaciones, creo que se comete una locura. Una locura. Ahora, de vuelta, todo es posible. Todo es posible. Ellos están acostumbrados a gobernar, al menos lo han mostrado en los últimos años, con una soja con un precio fenomenal. Yo voy a hacer para que se entienda, voy a tratar de mostrarlos en números, que los tengo todavía en la cabeza. Entre el año 2003 y el año 2013, la producción de soja en la Argentina creció casi 18 millones de toneladas. La producción de soja, 18 millones de toneladas. Si yo tengo que mirar qué pasó entre el 2003 y el 2013 en materia de precios, el precio que menos creció fue la soja, 99%, entre el 2003 y el 2013. Ni hablar del aceite, de la harina o del biocombustible. Entonces, si yo multiplico esa mayor producción por este nivel de precios, hago lo que se llama P por Q, en la Argentina entre el 2003 y el 2013 entraron más de 125.000 millones de dólares. 125.000 millones de dólares. Por mayor producción de soja y por el escenario de precios que vivimos. En ese escenario, las retenciones le permitían al gobierno generar un flujo de recaudación fenomenal. Esa historia se terminó. Y a esta altura del partido, lo que podríamos preguntarnos es dónde quedó aquella plata, porque en el Banco Central no estaba, definitivamente no estaba. ¿Usted ve que se pueda arbitrar la soja fuera del CBOT si China se termina peleando con Estados Unidos? Es un viejo proyecto, una vieja historia que nunca termina de materializarse. En algún momento Chicago Board of Trade quiso dictar un contrato de soja sudamericana, no funcionó. Hubo un intento entre los mercados de Sudamérica, MATBA en ese momento y la BMF, de dictar un contrato de soja sudamericana con entrega en Paraná, Guaíba y Santos, que tampoco funcionó. El problema que vos tenés para que esto pase no es si la Argentina o Brasil son orígenes más certeros en los procesos de formación de precios. El problema que vos tenés para que esto pase es el tema de la seguridad jurídica, para que los especuladores le den liquidez a estos mercados. Por eso sigue siendo Chicago el mercado de referencia, por la profundidad y la liquidez que ese mercado tiene en relación a la profundidad y la liquidez que podría tener un contrato en Sudamérica, cuyo precio podría referenciar de mejor manera lo que está pasando en el complejo oleaginoso hoy. En la Argentina hay un avance, se han fusionado los dos mercados a término que teníamos, el ROFEX y el MATBA, creo que ha sido un buen avance, eso ha permitido un mayor volumen, o permite un mayor volumen de coberturas, está la posibilidad de compensar margen entre un producto financiero y un producto agrícola, esto es nuevo en la Argentina, pero el escenario en que la Argentina vive hace pensar o hace dudar de un montón de cosas. Ustedes no pierdan de vista que en el 2004 a los inversores en el mercado a término de la Argentina se le especificaron las acreencias a 1.40 más R. Y los inversores no volvieron más al mercado a término en la Argentina. Yo creo que la gran preocupación que pueden tener los inversores que permiten la transferencia de riesgo que hoy vemos en el mercado de Chicago es el marco de seguridad jurídica que Sudamérica pueda brindarles. Bien. A nivel macro, el productor brasilero se ve con mejor retorno y buena sanidad financiera dentro del Mercosur. Para ustedes es muy importante la diferencia del resto de los productores Mercosur. Y en Argentina, ¿cómo está el productor? ¿Hay área que se estén abandonando? Bueno, vamos por partes. Brasil tiene una situación macro muy distinta a la que vive la Argentina. Y
y la Argentina y Brasil no están pasando en términos de relaciones exteriores por el mejor momento. Brasil tiene un presidente que es inestable, pero la inflación anual de Brasil no supera el 5%. Entonces la devaluación de la moneda brasilera no necesariamente tiene un impacto fenomenal en materia de precios. Hoy el productor brasilero vive un escenario de mucha bonanza. La soja que le venden reales está generando un mayor ingreso como consecuencia de la devaluación, y nominalmente China golpea y golpea y golpea sobre los puertos brasileros. Entonces esto está generando en Brasil un escenario extraordinario para el productor, muy distinto al escenario que uno ve en la Argentina. Áreas, por ejemplo, a las que hace referencia la pregunta. Las zonas del NOA y del NEA en la Argentina, el norte o el noroeste y el noreste de la Argentina, es muy difícil, digamos, que puedan mantenerse como áreas productoras de soja en este escenario de precios por el costo que el flete tiene hasta el puerto de Rosario. Puede ser más barato un flete a China que el flete de transportar la soja de Salta hasta el puerto de Rosario. Estas son las cosas que pasan en este país como consecuencia de estas distorsiones. No se puede eternizar, por otro lado, un esquema de retenciones. Tampoco estamos viendo en la industria oleaginosa o en la industria de crushing márgenes que sean demasiado atractivos. Y hubo en la Argentina, el año pasado, problemas serios con algunos actores del mercado que han generado cierta preocupación tanto en la industria molinera como en la industria aceitera, y que hay muchos productores que tienen todavía creencias sobre estas firmas, una de las cuales se concursó y la otra está a punto de hacerlo. Entonces, tenemos cierta afectación en el mercado local desde el punto de vista de los procesos tradicionales de compra y venta. Y el productor está muy preocupado también porque la verdad es que cuando él vende su producto y lo transforma en pesos, en un país que tiene la inflación y la incertidumbre que este país tiene, y ya casi la imposibilidad de acceder al tipo de cambio, y el diferencial de tipos de cambio, lo que uno hace es concluir que si yo hago un buen análisis desde el punto de vista de cuál es la retención que un productor tiene en soja, créanme, no es un 33%. Es el 33% nominalmente fijada por el gobierno, pero si yo a esto le sumo los diferenciales de tipo de cambio, la retención de la soja para un productor en la Argentina es el 53%. Entonces, por eso yo insisto con el tema de ¿se pueden subir retenciones? No, ya no, de ninguna manera. No lo descarto, que si en un momento vemos recorrida en materia de precios, por ahí recuerdan el pasado y vuelven a la carga. Pero en este escenario, de ninguna manera. Bien. Con altas exportaciones de soja en Brasil, ¿van a necesitar importar harina de soja? ¿Brasil? Brasil. No creo que tenga demasiada necesidad. La producción de Brasil es grande. No veo allí un tema muy preocupante desde el punto de vista de que haya necesidad de importar esta harina de soja. Okay. Ya el año pasado no estamos viendo en Brasil un comportamiento muy distinto del que vimos el año pasado, desde el punto de vista de la exportación de productos. Bien. Ahora, si tienes sí. Ahora, si tenés a los dos jugadores del mundo bien y compitiendo, los precios son los que hay o menos, ¿correcto? ¿Quiénes son los dos jugadores? ¿A qué hacen referencia? ¿A qué producto? Entiendo que China y Estados Unidos como... A ver, si China, volvamos para atrás, supongamos que el acuerdo en fase 1 que se firmó en noviembre se materializa, y que finalmente a partir de junio y julio China sale a originar soja norteamericana. Supongamos que esto pasa, bueno, yo soy optimista. Lo que no sé es si va a pasar, porque a diferencia del año pasado, como condimento adicional del año pasado, lo que tenés en el mercado de hoy, que es lo que hace que este hombre vacile, es que sabe que no tiene la reelección asegurada. Entonces, por ahí él pretende instalar en la sociedad que China fabricó un virus y se lo tiró a Estados Unidos por la cabeza. Y que Biden es China. Perdón que te interrumpa, Ricardo. Me aclara acá Gonzalo que hizo la pregunta, que hablaba de, como productores, de soja, Estados Unidos y Brasil. Pero déjame interpretar la pregunta. ¿A qué apunta? Ahora, si tenés a los dos jugadores, Estados Unidos y Brasil, del mundo bien, es decir, como productores, y compitiendo, ¿los precios son los que hay o menos? ¿En Chicago?
Sí. No, no son estos los precios. Porque en Claramente. algún momento China va a tener que originar la soja norteamericana y los va a empujar. Después tenemos un tema de las primas en el FOB o orígenes más económicos. Pero en un escenario de mercado normal con China demandante, probablemente veas un segundo semestre en donde los precios de Chicago no sean estos, deban ser mayores. ¿Hay alguna posibilidad dentro del Mercosur de diferenciarse del resto de los abastecedores de granos a China con un acuerdo comercial entre ambos bloques, China-Mercosur? En el nivel de maduración que está el Mercosur hoy como una unión aduanera de carácter imperfecto y que nunca avanza más allá de eso, yo desde el punto de vista del pragmatismo más puro te diría no. El acuerdo podría ser empujado por China, pero pienso más en un acuerdo de carácter bilateral y en un acuerdo como bloque. Ok. ¿Los tuits de Trump no empiezan a perder importancia en la medida que está en duda su reelección? No, porque es el presidente en ejercicio. Okay. Si no fuera el presidente en ejercicio, no le daría importancia, pero es el presidente en ejercicio, es el que toma las decisiones hoy. ¿Usted cree que los productores de Estados Unidos pueden pasar área que estaba destinada al maíz a soja a esta altura del partido? Puede ser que una parte pase. Normalmente el informe de junio corrige el de marzo. Ahora es muy difícil hacer una inferencia acerca de cuánto. Hay que mirar la relación de precios soja noviembre, maíz, diciembre. Si estamos viendo la relación de precios que está arriba de 2.20 a 1, es más probable que haya algún pase de soja adicional que el que estamos viendo. Si estamos por debajo de ese indicador, yo creo que difícilmente la historia cambie. También hay que tener en cuenta si el gobierno americano empieza a anunciar pagos directos o ayudas directas. Entonces ya vería como bastante dificultoso que se modifique el área de siembra. Bien. ¿Y cómo ve, esta sería la última si no llegan nuevas, cómo ve la evolución de los premios para la próxima cosecha 2021 si aumenta el área en Estados Unidos? Es muy difícil contestar esa pregunta, digamos, es hacer futurología. Si Estados Unidos aumenta el área y básicamente esa mayor producción no tiene dónde materializarla. A ver, Estados Unidos aumenta el área. Vamos a suponer que la industria del biodiesel castigada, el consumo de harina de soja castigada, la exportación de poroto castigado. Bueno, si todo esto sigue así, lo que va a tener Estados Unidos es un stock final de soja creciente, sin lugar a dudas. A partir de allí el tema de los premios va a estar relacionado con lo que China pretenda seguir haciendo. Si esta política arancelaria por parte de China sigue siendo lo que hasta acá es, y probablemente China siga originando soja en Sudamérica. O no, si esto cambia, frente a un mayor nivel de stock norteamericano, Estados Unidos se hace el origen más atractivo. Pero de vuelta, es hacer futurología, digamos, sobre bases inciertas. Yo insisto en lo que les digo, puedo estar exagerando, pero ya lo hemos visto actuar. Preocupante lo que Trump está haciendo, en un escenario donde todo el mercado estaba esperando que China materializara la fase 1, sobre todo después de esta caída en materia de precios. Lo único que podía corregirla era China arrancando de vuelta, comprando maíz, comprando soja norteamericana, eso podía morigerar, te diría yo, la caída. Pero lo que Trump está diciendo, la acusación que Estados Unidos está haciendo, la desmentida por parte de la OMC y después la potencial represalia que pueda tener China en relación a lo que Estados Unidos pretende hacer. Porque digamos, una de las cosas que también es preocupante desde el punto de vista de la pandemia es si una vez que salgamos de esta situación, no salimos todos con cierta dosis de vaccina, vinculado a lo que ha pasado en China, o cómo va a ser ahora nuestra relación desde ese punto de vista, cuando hemos tomado conocimiento de que en un mercado de Guam, llamado mercado húmedo por la cantidad de agua que hay en el piso, producto de la ingesta de animales de todo tipo, se puede provocar, bueno, todo esto va a estar en nuestra cabeza. Yo les pregunto a quienes me escuchan a mí, ¿y si aparece otro coronavirus en el 2021?
digamos, porque esta es una costumbre ancestral por parte de China. No es una moda, no es que como en América Latina empezamos a comer sushi, que también es un tema fascinante, ¿no? Los occidentales quieren ser orientales y los orientales quieren ser occidentales. Es otro tema fascinante que genera este tipo de cosas. Entonces hay que ver si también de esto nos salimos con cierta dosis de racismo. O si alguien quiere levantar una bandera para que el mundo se ponga en contra de China. Dicho en otras palabras, lo que el mundo está viviendo es el precio que el mundo necesita pagar para poder comerciar con China. Todos dependemos de lo que ellos demandan. Volúmenes de demanda crecientes. Nadie dice con claridad a veces las cosas de lo que allí puede pasar o no pasar. Este es el precio que el mundo occidental también empieza a pagar por comerciar con China. Digamos, ustedes fíjense, ¿dónde golpeó con mayor intensidad esto? En Europa, España, Italia y Francia, los 3 destinos turísticos. En Estados Unidos, ¿dónde golpea? Nueva York y California, los 2 principales destinos turísticos. ¿Hacia dónde quiénes viajan? Bueno, poblaciones de todo el mundo, incluidos los chinos, claro está. Entonces, a partir de acá, la salida es difícil imaginarla, porque no hay experiencia, no tenemos ningún tipo de experiencia en esto. Si el mundo quiere cerrarse, entonces vamos a tener serios problemas de actividad y de empleo. Yo creo que el mundo debería apuntar a una salida globalizada. Mi preocupación es que para tener una salida globalizada tendríamos que tener líderes a la altura de esas circunstancias. Y yo creo que la única persona hoy en Europa que puede estar a la altura de esas circunstancias es Merkel en Alemania. No veo, ni en Estados Unidos, ni en muchos países europeos, el liderazgo necesario como pensar en una salida de carácter global. Bien. ¿Fijaría primas en soja en lugar de vender físico o tomar opciones, put o call? Es una alternativa. Aunque si yo tuviera que apostar, me parece que la compra de un call puede ser también una buena alternativa. Estoy limitando mi pérdida a la prima que pago. Y tengo hipotéticamente para adelante un escenario que podría llegar a funcionar. El tema que tiene que ser una prima diferida, digamos, lo que va a ser, desde el punto de vista de la posición, que tenga un gran componente de valor tiempo en el costo de esa prima. No entraría con una prima con una opción de corto plazo. ¿Cómo ve la demanda de China en porcentaje? ¿Aumenta? ¿Baja? En el caso de carnes, sube sin lugar a duda. En el caso de soja estamos viendo una demanda mayor, en aproximadamente entre un 6 a un 8%. La demanda de maíz, errática. Hemos visto demanda de sorgo importante. Tampoco estamos viendo demanda de trigo. Recuerden que en maíz y en trigo los stocks de China alcanzan. Pero estamos viendo algunas demandas asociadas. Parecería ser que China está comprando más sorgo que otra cosa, pero está muy atento al tema de la carne por otro lado. ¿Cuál sería la mejor estrategia de cobertura cuando vendamos la soja en el físico, si el precio no me cubre los costos? Si la venta es en el físico, es apostar a que el mercado tenga algo más de recorrido en el tiempo y subirme a esa ola, y la única alternativa es acompañar. Yo no creo que veamos en el corto plazo un comportamiento muy distinto en materia de precios que el que estamos viendo. Ahora, en la medida en que veamos esto que empezamos a ver, que empieza a haber un abandono de lo que es el aislamiento social o el confinamiento, y que esto funciona y nos genera una mayor cantidad de contagiados, bueno, el mundo se va animando de a poco a salir, y esto nos haría pensar que debería haber una mayor demanda de un montón de cosas. Pero a ciencia cierta no lo sabemos. Había un general oriental que llamaba Jun Su, le daba lecciones a su discípulo, y este discípulo escribió un libro que se llama El arte de la guerra, de Jun Su. Jun Su decía, entre otras cosas, que lo que uno tiene que hacer con el enemigo, lo primero que uno debe hacer con un enemigo es conocerlo. El problema que el mundo está teniendo ahora en velocidad es el conocimiento de este virus. El mundo le está tardando más de la cuenta conocer el
funcionamiento de este virus y poder salir a corregirlo. Hoy es el tema principal. Todo el mundo habla de una vacuna que no aparecería hasta dentro de un año. Con lo que no nos va a quedar otra que convivir con este virus y tratar de que sea científicamente lo menos mortal que se pueda. Aunque yo creo que en algunos casos va necesariamente que seguir habiendo confinamientos, sobre todo en lo que tiene que ver con la gente mayor. Va a ser inexorable. Vamos a tener que convivir con un enemigo que no terminamos de conocer. Ustedes, como yo, habrán leído hasta el hartazgo infinidad de cosas. Que el virus está en el diario, que no está en el diario. Lavate las manos 20 segundos, lavate las 40. No hace esto, no hace aquello. Bueno, todos los días escuchamos algo distinto. Tampoco vemos que hay un gran acuerdo entre la comunidad científica acerca de qué hacer y no hacer. En lo que todo el mundo concuerda es que si la gente está en la casa, el virus no camina. Pero si la gente está en la casa, como Krugman dice, lo que tenemos es en la economía un coma inducido. Entonces, hacia adelante puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí. Me quedé en silencio porque es para reflexionar. No tengo más preguntas por acá. No sé si alguien... perdón, entró una. Fabiana. ¿Qué sería una fijación de primas a largo plazo? ¿De qué tiempo hablamos? Yo creo que teníamos que estar mirando después de julio. Si es que esto no se pone peor en el corto plazo. Y ahí te digo, en mi opinión personal, empieza a tener más peso una cuestión de carácter geopolítico que otra cosa. Yo no creo, no creo en un escenario en donde vos salgas de esta historia de un día para el otro, nos digan salgamos a la calle y el mundo vuelve a ser normal. Y nos sentamos a tomar un café, compartimos un mate, comemos un asado. Eso no va a ser. No sé por cuánto tiempo no va a ser. Por eso, No desde el debería punto ser. de vista claro, desde el punto de vista de la definición de la normalidad, bueno, no sé ahora a partir de acá qué es normal y qué deja de ser. Esto deja en la cabeza de la gente muchas secuelas, mucha preocupación. Entonces es difícil pensar. Vos me preguntás a mí, ¿en qué momento yo puedo ver un escenario donde mejores precios? Bueno, si esto funcionara medianamente bien, en el caso de la soja, a partir de julio deberíamos ver algún comportamiento mejor que el que estamos viendo. Si el mundo vuelve a la calle de a poquito, y esto implica que no nos seguimos contagiando, entonces podríamos ir viendo tenuamente una recuperación. Es volver a lo que dicen los economistas, la B corta, la W, una L o una Z. Bueno, en el escenario de este abecedario de apuestas, en Estados Unidos todo el mundo cree que va a ser una B corta. Los más pesimistas piensan que es una L. Ayer yo miraba algunos estudios acerca de las empresas que podrían cerrar, el empleo que está creciendo y cuándo podría recuperarse, y algunos hablan de un periodo de 4 a 5 años. No lo sabemos. Estamos haciendo conjeturas en el aire. No tenemos a quién preguntarle. Nadie que vive ha tenido una experiencia de esta naturaleza. Para todos a veces nos cuesta creer lo que nos está pasando, qué es lo que estamos viviendo. Yo hablándole a una computadora, mirando rostros enfrente, no reuniéndome con nadie, no yendo a una oficina, temor de subir a un colectivo, a un tren, a un subterráneo, ir a un supermercado con un barbijo, guantes, volver a casa, limpiarse, no ver a nuestros parientes, qué sé yo. Esto ya nadie puede imaginar una cosa de esta naturaleza. Pero lo estamos viviendo. Y no solo lo estamos viviendo, sino que medianamente lo vamos atravesando. Yo, la semana pasada, cuando di esta charla para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y miraba la cantidad de muertes que había en el mundo, y esta charla fue el martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada las muertes a nivel mundial estaban en 2.7 millones de personas. Hoy estamos arriba de los 3 y pico. Y ha pasado una semana. Entonces no hay razones para pensar esto está terminado. De ninguna manera. Hay países que lo han manejado de mejor manera, como los países de Oceanía. Lo de Italia, lo de España es de gran riesgo. Lo de Estados Unidos es de gran riesgo. En Estados Unidos hay más de 1 millón de infectados. Y la gente está colmando el Central Park los fines de semana. Está bien que es distinto. Ellos están entrando al verano, nosotros estamos entrando al invierno. Creo que acá puede ser más complicado por una cuestión climática de lo que puede ser en el norte. Más allá de que había mucha gente, ministro de Salud de la Argentina incluido, que decía allí por el mes de febrero
que esto no podía llegar nunca a la Argentina, que China quedaba muy lejos, y que el calor del verano hacía imposible que el virus llegara. Bueno, se ha descubierto que el virus muere a los 92 grados, entonces ya no es una cuestión de frío o calor, porque es muy difícil resistir 92 grados. Entonces, en ese escenario todo es incertidumbre. Yo quiero ser optimista. A mí me da la sensación de que vamos a ir viendo una recuperación lenta. El maíz podría llegar a acompañarla, la soja creo que lo va a hacer en mayor velocidad, y el trigo va a seguir resistiendo por una cuestión de vincularse a una demanda de carácter básico. Bien. Nos quedamos con esas últimas palabras que son bastante más alentadoras. Tengo una otra pregunta por acá. ¿El abaratamiento de los fletes ya está expresado en el mercado de fletes de granos? Ahí digamos, tenemos algunos otros condimentos en esos mercados, que en el caso de la Argentina está vinculado a la bajante del río Paraná, que está complicando aún más la situación. Hay una demanda importante, se los mostraba yo en el caso de la industria del petróleo, de buques, con lo que todavía no se ve reflejado de la mejor manera en el tema de los fletes. Ni sé a ciencia cierta si se verá mayoritariamente reflejado, al menos por ahora. Bueno, por acá estarían las preguntas. En primer lugar, agradecer a todos los participantes. Creo que la temática convocó en este medio de tanta incertidumbre y con temas que todos los días van cambiando y son noticias, poner foco en el mercado granario. Bueno, todos queríamos profundizar un poquito, así que, Ricardo, ha sido una muy buena charla. Ahí se me fue, no estoy viendo a nadie, pero... ¿Se escucha? Agradecer a todos los participantes, fuimos más de 100 por un momento, así que, bueno, gracias por conectarse, estaremos convocando si así lo amerita, y Ricardo, un gusto, y te doy la palabra para que te despidas. Bueno, yo agradecerles a ustedes la posibilidad de poder compartir este momento con esta charla. Uno siempre hubiera preferido poder hacerlo en forma personal. Tenía planificado en algún momento viajar a la zona productora de Uruguay. En estas circunstancias se me hizo virtualmente imposible. Mi consejo a la gente que ha escuchado la charla es: sigan con detenimiento lo que pasa en los mercados, no se mareen con esta vorágine de información que va dando vuelta de un lado y del otro, estemos atentos a lo que pasa, busquemos manejar con eficiencia el riesgo-precio. Nuestro objetivo tiene que ser el mismo siempre, que es la rentabilidad. Descrean, se los doy como un consejo y se los digo como analista, de aquellas personas que dicen la soja, el maíz o el trigo va a llegar a determinado precio, porque si realmente tuvieran el poder de conocerlo, no se dedicarían a lo que se dedican. Los mercados se mueven por tendencias. Si yo quiero vender al precio máximo, lo que yo digo siempre es lo mismo. El problema del angurriento es morir empachado. Es lo mismo que yo les enseño a ustedes a tirar con arco y flecha y pretendan hacer centro en el primer tiro. No se trata de la pelea o de la locura de vender al precio máximo. Se trata de encontrar un precio que le dé sentido a mi explotación agropecuaria. Se trata de encontrar un precio que le dé rentabilidad, que me permite ingresos a lo que yo hago. No es una cuestión de estar buscando el mejor precio o no el mejor precio. Es muy difícil vender al precio máximo en una campaña. Sí, entender que los mercados se mueven por tendencias, sí entender que hay herramientas que nos permiten manejar con eficiencia el riesgo-precio al que todos nos enfrentamos. Muchas gracias, Ricardo, y a todos los participantes. Cualquier duda o consulta que surjan después, capaz que la pueden hacer llegar a los comerciales o a la mesa de grano, y con gusto se las trasladaremos a Ricardo para que nos conteste. Gracias por conectarse.